Bueno, vamos a iniciar la práctica número 1 correspondiente a transferencia de calor en flujos turbulentos. Vamos a utilizar el intercambiador de calor de flujos turbulentos agua-agua de Edison. Como siempre, la práctica va a estar, esta explicativa va a estar dividida en las siguientes partes: una breve introducción de los fundamentos teóricos, vamos a ver los objetivos de la práctica, el equipo, precisamente qué vamos a hacer en el laboratorio, o sea, la parte experimental, y las referencias. Muy bien, a modo de introducción, podemos decir que el proceso de intercambio de calor entre dos fluidos a diferentes temperaturas y separados por una pared sólida ocurre en los llamados intercambiadores de calor. Podemos decir que transferencia de calor es energía en tránsito debido a una diferencia finita de temperatura. Siempre que exista una diferencia finita de temperatura en un cuerpo o entre cuerpos, debe de haber este fenómeno. Concretamente, se conocen tres modos de transferencia de calor. Ellos son conducción, convección y radiación. El primero de ellos, la conducción térmica, es provocado por la existencia de un gradiente de temperatura en un medio estacionario que puede ser un sólido o un líquido en reposo. Convección específicamente se refiere a la transferencia de calor que se produce a través de una superficie y un fluido en movimiento cuando estos se encuentran a diferentes temperaturas. Y por último, debemos saber que la radiación térmica, sabemos que todas las superficies a una temperatura finita emiten energía en forma de ondas electromagnéticas. Por tanto, en ausencia de un medio, existe una transferencia neta de energía por radiación entre dos superficies siempre que éstas se encuentren a diferentes temperaturas. Específicamente hablando de la transferencia de calor por convección, sabemos que se refiere a la tasa o a la transferencia de calor que se produce a través de una superficie de un fluido en movimiento, siempre y cuando estos estén a diferentes temperaturas, como ya lo habíamos mencionado. Se puede clasificar como convección natural o forzada. Tenemos convección forzada cuando el flujo es causado por medios externos, como por ejemplo un ventilador o una bomba. Tenemos convección libre o natural cuando el flujo es inducido por fuerzas de empuje que surgen a partir de diferencias de densidad ocasionadas por variaciones en la temperatura del fluido. Asimismo, la convección forzada puede ser interna o externa dependiendo si ésta se verifica en el interior de una tubería o en el exterior de una superficie, por ejemplo. En cuanto a los intercambiadores de calor, el tipo más sencillo o simple consta de dos tubos de diámetros diferentes puestos de forma concéntrica. Este tipo de intercambiador es denominado intercambiador de tubos concéntricos y el padrón de flujo puede ser en flujo paralelo o cocorriente y en contraflujo o contracorriente. En la figura de la izquierda vemos un intercambiador de tubos concéntricos que está operando en cocorriente. En la figura de la derecha tenemos el mismo intercambiador, pero el flujo está discurriendo en contracorriente. La distribución de temperaturas en un intercambiador de tubos concéntricos, por tanto, será diferente para un flujo en contracorriente que un flujo en cocorriente. Cuando tenemos un flujo paralelo o en cocorriente, como es el caso de la figura de la izquierda, los dos fluidos, el fluido frío y el caliente, entran en el intercambiador por el mismo extremo y se mueven en la misma dirección.
En un intercambiador que opera en contraflujo, los fluidos entran al intercambiador por extremos opuestos y fluyen en direcciones opuestas. En esta figura podemos ver un corte en la primera de ellas frontal de un intercambiador de tubos concéntricos y en la última, esta de abajo, vemos un corte transversal. La tubería interior de un intercambiador de calor de tubos concéntricos se soporta mediante estoperos y el fluido entra al tubo a través de una conexión roscada en la parte externa del equipo. Las partes principales de este equipo son dos juegos de tubos concéntricos, dos T conectoras, una anterior y otra posterior, un cabezal de retorno y un codo en U. Como ya les había dicho, la tubería interior es soportada mediante estoperos. Las T, las uniones T, tienen boquillas o conexiones roscadas o mediante bridas que permiten la entrada y salida del fluido del ánulo que cruza de una sección a través del cabezal de retorno. La tubería interior se conecta mediante una conexión en U, como la que estoy indicando ahora, que generalmente está expuesta y que no proporciona superficie de transferencia de calor, como van a poder ver en el equipo que vamos a utilizar. Cuando el intercambiador se arregla en dos pasos, como es el mostrado en la figura, la unidad se denomina boquilla o horquilla. Estos intercambiadores de calor generalmente se ensamblan en longitudes efectivas de 12, 15 a 20 pies en forma ya un poco más industrial. Cuando las horquillas se emplean en longitudes mayores a 20 pies, el tubo interior tiende a sufrir un fenómeno que se denomina pandeo. ¿Qué quiere decir esto? El tubo interior se vence tocando al tubo exterior, por lo que hay una mala distribución del fluido en el ánulo o entre los tubos. La principal desventaja de estos equipos es que proporcionan una pequeña superficie de transferencia de calor y encuentran su mayor uso en donde la superficie total de transferencia de calor requerida es pequeña. Hablando un poco de los coeficientes de película, tanto para el flujo en el interior del tubo interno como en el anular, sabemos que los coeficientes de película se calculan mediante correlaciones empíricas y el coeficiente de transferencia de calor H depende de varios parámetros como son el tipo y la velocidad de flujo, sus propiedades físicas, la diferencia de temperaturas entre el fluido y la pared y, por supuesto, la geometría del sistema. En cuanto al coeficiente global de transferencia de calor, en un intercambiador de calor estándar, el flujo es transferido a través de una pared que separa el fluido caliente del fluido más frío. La distribución de temperaturas se puede representar como la figura que ven ahora en pantalla, y fíjense que tenemos la reducción más drástica de la temperatura es en la zona de la capa límite, tanto de la zona caliente como de la zona fría. Por tanto, el coeficiente global de transferencia de calor, podemos decir que el calor es impulsado a través de mínimamente 3 resistencias térmicas debido al gradiente de temperaturas que se verifica. Estas resistencias térmicas están dadas por la ecuación que estamos mostrando, en donde tenemos dos resistencias convectivas, que acabo de indicar, y una resistencia conductiva debido a la conducción térmica en la pared.
La tasa de transferencia de calor por resistencia en serie viene dada por la ecuación que se muestra ahora, en donde en el numerador vemos el gradiente de temperaturas y en el denominador tenemos las resistencias en serie. Si la pared del intercambiador de calor es delgada, podemos suponer que todas las áreas son iguales, por tanto, la expresión resultante sería esta que estoy indicando ahora, Q igual a U por un área media de transferencia de calor por una diferencia de temperaturas apropiada. Asimismo, la resistencia interna de la pared suele ser despreciable comparada con otras resistencias debido a la elevada conductividad térmica de los materiales con los que se construyen los equipos. Por tanto, la expresión resultante para el coeficiente global de transferencia de calor sería la que estoy indicando ahora. Simplificándose evidentemente bastante los cálculos. Muy bien, pasando ahora a lo que se refiere a la convección forzada dentro de los tubos, la relación funcional normalmente utilizada para el análisis de flujo turbulento es de Nusselt, función de Reynolds, Prandtl y una longitud característica. Para un flujo turbulento existen innumerables correlaciones entre las que destacamos, por ejemplo, la correlación de Colburn, la correlación de Dittus-Welter, la correlación de Sider-Tate, la correlación de Petukov, correlación de Gleninsky, etc. Que son las correlaciones que vamos a evaluar en la práctica de laboratorio. La diferencia de temperatura entre los dos flujos, o sea, entre la pared del metal y cada flujo, el caliente y el frío, varían de acuerdo a la posición dentro del intercambiador. Los cálculos podrían simplificarse bastante si es que puede encontrarse una medida de la diferencia de temperaturas locales. Por un razonamiento enteramente matemático, puede mostrarse que entre dos flujos la diferencia de temperatura media está dada por la diferencia de temperaturas media logarítmica, cuya ecuación se está mostrando ahora. Por tanto, la tasa de transferencia de calor quedará dada por la ecuación Q igual a U por un área media por la diferencia de temperaturas media logarítmica, donde el coeficiente global de transferencia de calor se puede determinar a partir de los coeficientes de película, a partir de las correlaciones estudiadas para el flujo interno. En cuanto a los objetivos, esta práctica tiene por objetivo general analizar las variables relacionadas a las operaciones de transferencia de calor en flujos turbulentos y evaluar las características operativas del intercambiador de calor de flujos turbulentos agua-agua que opera en régimen estacionario. Objetivos específicos de la práctica son, primeramente, demostrar habilidad en el manejo del equipo, determinar la tasa de transferencia de calor, diferencia de temperatura media logarítmica y coeficiente global de transferencia de calor. Determinar el coeficiente de película dentro y fuera de los tubos y el efecto de la velocidad del fluido en estos y el coeficiente de transferencia de calor. Vamos a comparar el perfil de temperatura en la disposición contra y cocorriente. Y por último vamos a comparar el coeficiente de transferencia de calor obtenido por 5 correlaciones de flujo interno turbulento obtenido experimentalmente bajo diferentes números de Reynolds. El equipo que vamos a utilizar es el intercambiador de calor de flujos turbulentos, que básicamente es un intercambiador de calor de tubos concéntricos con agua caliente fluyendo a través del tubo central que estoy indicando ahora con el cursor. Es el tubo que está indicado con líneas discontinuas. Agua de enfriamiento fluye a través del espacio anular
y termopares registran las temperaturas de la masa interior de entrada y salida de agua caliente y fría y la temperatura de la pared en cada extremo de la superficie de transferencia de calor, como podemos ver en la imagen. Todo esto que estoy indicando ahora representan los sensores de temperatura o termopar. En cuanto al circuito del agua caliente, el agua caliente proveniente de un tanque equipado con un calentador de tipo resistencia eléctrica es bombeada mediante una bomba centrífuga dentro del extremo del tubo central a través del intercambiador de calor, y al salir pasan a través de una válvula de control y a través de un par de rotámetros, un rotámetro o flujómetro de alta y un rotámetro de baja, o sea, un flujómetro para medir caudales elevados y otro para medir caudales bajos. Si vamos a trabajar con caudales bajos, evidentemente vamos a cerrar la válvula correspondiente al flujómetro de alta y trabajaríamos directamente con esta porción del equipo y viceversa. El circuito de agua fría, la tubería de agua de refrigeración, que es esta, pasa a través de un juego de válvulas de 3 vías que permite cambiar el sentido de flujo. O sea, lo que nosotros vamos a cambiar para operar el equipo en la disposición en contra o en cocorriente es este juego de válvulas. La temperatura, un termómetro digital con interruptor tipo selector, muestra la temperatura registrada por los termopares, tanto ya sea la temperatura del agua caliente, la temperatura del agua fría y las temperaturas de las paredes. En esta fotografía vemos el intercambiador de calor con el que van a trabajar en la práctica. Muy bien. Hablando un poco de la distribución de temperaturas, como vemos en la imagen de la izquierda, tenemos la disposición en corriente paralela. T3 sería la temperatura de entrada del agua caliente, T4 y T5 temperaturas intermedias, y T6 sería la temperatura de salida del agua caliente. T7 sería la temperatura de entrada del agua de refrigeración, T8 y T9 serían temperaturas intermedias, y T10 la temperatura de salida del agua de refrigeración. T1 y T2 corresponden a las temperaturas intermedias de las paredes. Como el caudal de agua de refrigeración es el que cambia de sentido, T3, T4, T5 para la disposición en contracorriente no cambian, lo que cambiarían son T7, T8, T9 y T10, en donde ahora T10 pasa a ser la temperatura de entrada del agua de refrigeración, T9 y T8 quedarían como temperaturas intermedias y T7 sería la temperatura de salida del agua de refrigeración. T1 y T2 continúan siendo temperaturas de la pared intermedias. Algunas informaciones útiles. Los tubos, tanto el central como el exterior, son de cobre y los diámetros y largo efectivo les dejo en la descripción. Experimental, que es lo que vamos a hacer en la práctica de laboratorio. Esta práctica va a estar dividida en 4 partes. La primera de ellas es la determinación de la tasa de transferencia de calor, diferencia logarítmica de temperaturas medias y coeficiente general de transferencia de calor. Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar las válvulas de control de flujo de agua de enfriamiento para un flujo en contracorriente. Luego vamos a verificar que el tanque de calentamiento contiene agua hasta el nivel correcto. Esto se verifica mediante el tubo visor que está acoplado al tanque de calentamiento de agua. Recuerden que el equipo no puede trabajar con un nivel de agua que esté por debajo del nivel indicado en el tubo visor. Por tanto, antes de operar el equipo deben cargar agua destilada a este tanque mediante el orificio para el efecto y verificar que el nivel del agua sea el mínimo.
Una vez cargado el tanque, vamos a cerrar la válvula de control de flujo bajo y vamos a abrir completamente la válvula de control de flujo alto. Vamos a incrementar la temperatura del agua caliente hasta como máximo 70 grados centígrados. Entonces vamos a ajustar el caudal del agua caliente a un valor conveniente, digamos el que está mostrándose ahora, 5 litros por minuto, lo que equivaldría a 80 gramos por segundo. Luego vamos a ajustar el agua de refrigeración hasta alcanzar condiciones de operación estables. Vamos a tomar los datos, tanto todos los caudales como todas las temperaturas, y vamos a repetir los pasos anteriores con tasas de flujo de agua caliente que van a ir decreciendo, por ejemplo, 80% del valor original, 60% y así sucesivamente hasta llegar a 10% del valor original. Y vamos a realizar los cálculos correspondientes según los fundamentos teóricos que vimos. Con esta tabla vamos a registrar los datos y vamos a pasar a la parte B o la parte 2 de esta práctica, que es la determinación del coeficiente de transferencia de calor de la superficie dentro y fuera del tubo y el efecto que tiene la velocidad del flujo en esto. Para ello vamos a utilizar los datos obtenidos en la parte 1 y vamos a calcular los coeficientes de película a partir de las tasas de transferencia de calor del fluido interno y del fluido en el anular. O sea, determinamos los coeficientes de película utilizando la ecuación Q igual a H por A por la diferencia de temperaturas media logarítmica que se establece entre la pared y el fluido. Vamos a determinar el coeficiente de película externo también de la misma forma. O sea, Q igual a H por A por delta T media logarítmica, donde A es el área de transferencia de calor, H sería el coeficiente de película, y la diferencia de temperaturas media logarítmica siempre con respecto a la pared. De ahí despejamos los dos coeficientes de película y podemos determinar el coeficiente global de transferencia de calor a partir de la expresión U igual a 1 sobre H interno más 1 sobre H externo. Y este valor del coeficiente global de transferencia de calor junto con los coeficientes de película los vamos a graficar en función o del número de Reynolds o de la velocidad media de la corriente interna. La gráfica que deberíamos obtener es similar a la que se muestra en la figura, en donde debería de evidenciarse que el coeficiente global de transferencia de calor se incrementa conforme aumenta la velocidad de la corriente en el tubo interno. La parte 3 de la práctica consiste en la comparación del flujo concurrente o en cocorriente versus la comparación con el flujo en contracorriente. Para ello, mediante el cambio en el juego de válvulas de 3 vías, podemos demostrar que sin un cambio en las tasas de flujo de los fluidos, ni en las condiciones de entrada ni salida, el flujo concurrente resulta con una menor tasa de transferencia de calor que el flujo en contracorriente, y eso van a discutir en la discusión de resultados. Van a realizar un gráfico de la distribución de temperaturas para ambas configuraciones y deberán de obtener de forma experimental una gráfica similar a la que se está mostrando en la figura. Y por último, vamos a hacer la evaluación de correlaciones para flujo turbulento para la determinación del coeficiente de transferencia de calor. Ahora vamos a trabajar directamente con el flujo en el tubo interno. Entonces, de cara a apreciar la aproximación de estas predicciones, o sea, de estas correlaciones al fenómeno que estamos estudiando, vamos a representar de forma gráfica los resultados obtenidos por estas correlaciones versus el resultado del coeficiente de transferencia de calor experimental. Para ello, en el eje de abscisas, vamos a
graficar el coeficiente experimental y en el eje de ordenadas el coeficiente predicho por las diferentes correlaciones bajo diferentes números de radios. De forma que cuanto más cercanos sean los puntos a la diagonal, mejor sería la predicción. Obteniéndose una gráfica similar a la que les estoy mostrando ahora en la figura. Fíjense, por ejemplo, la correlación de Petukov, que está indicada en lila. En el eje de abscisas tenemos el coeficiente de película experimental determinado por la ecuación Q igual a H por A por delta TML. Ya saben cómo calcular eso. Y eso lo vamos a graficar versus el predicho por la propia correlación de Petukov bajo ese número de radios. Obteniéndose, por ejemplo, vamos a analizar este punto. Experimentalmente hemos encontrado que el coeficiente de película es aproximadamente 6000, pero la correlación predice que es aproximadamente 4000 y esa es la bondad que tiene este tipo de gráfico que nos permite ver cuán precisas son estas correlaciones. Podríamos, como está indicado acá, para un mejor entendimiento de la validez de estas predicciones, representar líneas de error del 20 y 40 hasta 60% de la diagonal con el fin de observar los puntos de ensayo que caen dentro de este rango. Como está indicado acá con esta línea punteada que corresponde a 20% de error. Esta línea de acá, 40%. Y así sucesivamente. Las referencias bibliográficas de la práctica son estas. Como siempre, si tienen dudas, consultas o preguntas, no duden en consultar con los profesores y estén atentos al manejo del equipo.